Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Hola, Carlita. Hola, Marita. Hola, tío Lalo. Buenas tardes, Mauricio. ¿Qué tal, tío Lalo? Sí, señor, ahí vamos, gracias a Dios. ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien. Bendición, abuelita. ¿Ves? Bendición, mamá, buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola, tía Milena. Sí, señor. ¿Qué más, Hola, Milena? tía. Buenas tardes. ¿Qué más, tía Mile? ¿Qué dice la abuelita? No alcanza a ver, es que mira para lado y lado a ver dónde los escucha. Ah. Estoy diciendo que acá en el celular. Que no se dejaron ver, está brava porque no vino nadie hoy. Ya en Sogamoso. Sí. Es el Lalo que no aparece por ahí. Milena, ¿acuerda de Farita? ¿El de Floresta? ¿Cómo? ¿Se acuerda de Farita, el de Floresta? Para. Creo que sí. Sí, creo que sí. El que falleció, yo no sabía que estaba acá en Bogotá, que se contagió, ¿De la en una enfermedad? buceta. Sí, Ah, es que se contagió en una buceta, no sabía. Me comentaron ayer un paisano. Tremendo. Sí. Ay, Dios mío. Pero no, yo no sabía que él vivía acá en Bogotá. No, yo tampoco, yo pensé que estaba en Floresta. Sí, Pero yo también pensé que... Sí, toca continuar siendo muy Lalo, prudentes y Luis cuidar. Eduardo, Sí. Ay, Dios mío. Mauricio. Precisamente por el lado de mi Creo papi, que acá Janet también también se ya está hay aquí. parte de la familia que tiene ese mismo virus. Entonces, a cuidar. Pero, ¿en Duitama o en dónde? Canso famoso. Ay, Dios mío. Entonces, Está delicado. pues, bueno, nosotros tenemos bastantes ventajas, la protección de Dios, lo que ya sabemos, lo que conocemos. Sí. Entonces, pues por nuestro lado, bien, pero entonces sí, lastimosamente, ¿cómo decirlo? El pequeño problema es cuando esta enfermedad le da a alguien que no conoce de Dios o que no tiene temor de Dios. Pienso que ahí es donde realmente está el problema. Porque pues por un lado no tienen cómo afrontarlo, de pronto las mismas preocupaciones, sí, o sea, no tener una tranquilidad, no tener una confianza en Dios, eso cambia totalmente todo. Sí, Sí. pues lastimosamente, esperemos a ver, ojalá no sea, digamos, como que no pase a mayores, porque, digamos, uno de los tíos estuvo cerca de la abuelita hace poco, entonces, pues, les preocupa más que todo es la abuelita, la mamá de mi papi, pues Sí. por la edad y eso. Pues esperemos que no pase a mayores, pero digamos, lo que sí resalto es, seamos prudentes, tengamos cuidado. ¿Sí? O sea, cada uno Correcto. cumplamos con lo nuestro, que Dios se encarga ya de lo imposible. ¿Listo? Sí, correcto, así es. Un llamado de atención como para todos. Sí, porque el que le comento, yo pensé que él vivía en Floresta, el paisano. Y él no, él dice que vivía acá en Bogotá y que él fue en una buceta que se contagió y falleció. No sabía, ayer me comentaron. A él le decían Farita allá en Floresta, yo me recuerdo de él. Sí. Sí, no, ayer me comentaron y uy, qué cosa, Dios mío. Pero Sí, yo pensé que él vivía en Floresta y él no, él dice que él vivía acá en Bogotá. Se vino de Floresta para acá y ve.
Sí, esa parte es triste porque en verdad lo que estamos viviendo es real y hay muchas personas que no le dan la importancia y el cuidado que debemos tener. Entonces, en cierta Sí, manera están siendo desobedientes. Entonces, nosotros por eso digo, hagamos nuestra parte, que Dios se encarga del resto, pero pues seamos prudentes. Esa parte es muy importante. sí, el distanciamiento, el tapabocas, todo eso es muy importante. Sí, el aseo, lavarse las manos, o sea, sí, Sí, esa partecita, correcto. cumplámosla, que es lo mínimo que debemos hacer y pues ya que Dios se encarga del resto. ¿Listo? Pero entonces, sí que es interesante que tocó el punto del tío Lalo, porque precisamente hoy nos enteramos también de parte de la familia de mi papi aquí. Entonces, y digamos también por el lado de la Pero familia de mi papi, señor. lo lindo, Mauro, es que ustedes, o sea, conocieron el caso y van a estar ahí pendientes para hablar por ese tema. Y esa es la Eso es lo idea. bonito, que ellos los tienen a ustedes, Mauro. Sí, Porque de verdad que eso es muy bonito, tener un apoyo espiritual, Mauricio, eso es muy bonito, Mauro. Uy, eso es hermoso porque no es que él está clamando a Dios, él está intercediendo y en este caso ustedes van a estar intercediendo por ellos y vamos a estar todos intercediendo por ellos también. así es. Gracias, tío. Lara, súper chévere. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que entre todos nos demos la mano, nos apoyemos. Sí, la Gracias, tío. familia en Cristo es muy grande, Mauricio, es enorme. La Sí, familia en Cristo es gigante. Muchos oran por nosotros. Por ejemplo, en la vigilia del domingo por la noche, o sea, Colombia tiene algo especial, Mauricio. No sé, pero Colombia tiene algo especial. Imagínese, acá hay unos hombres de Dios tremendos, Mauro. Imagínese que de México, de Canadá, fue Iberoamérica. O sea, muchos países, más de 300 pastores. Y, por ejemplo, allá decían, por favor, los hermanos de Colombia, oren mucho por nosotros, oren mucho por México, oren mucho por Canadá. O sea, tan bonito. O sea, Colombia tiene algo especial, no sé, pero es algo lindo. sí, señor. Sí, así es, tío. Y es que Colombia, el significado de Colombia es faro de luz, ¿no? No sabía. Yo Lo tampoco aprendí sabía, ayer. pero Faro, suena bonito. faro de luz significa Colombia. Bueno, no tenía ni idea, pero muy bonito, porque pues Sí, pienso que sí, esa es la tarea y la función que cumple Colombia. sí. Ay, chévere, chévere. Bueno, hoy vamos a continuar, ya hoy es lectura y pues es un tema un poco complejo porque aquí podemos comprender cosas que pues yo tampoco sabía, entonces por eso me llamó tanto la atención y pues por eso digamos sería importante que tomáramos nota en caso de que haya algo que no entendamos y pues al final para de pronto explicarlo más detalladamente. Pero es muy interesante, muy bonito estos primeros versos del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, tío Lalo, si nos colabora con la oración para comenzar con la lectura. Sí, señor. Gracias, Mauricio. En el Salmo 123, gracias, Señor. Salmo 123 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a ti alcé mis ojos y a ti que habitas en los cielos. Padre de la gloria, muchas gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te glorificamos. Eres bueno, Padre. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias porque hasta el día de hoy tú nos has protegido, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Clamamos a ti, Padre, por la familia, Padre de la gloria de Mauro, allá en Sogamoso, por ellos, Señor, Padre. Tenga piedad, tenga misericordia de ellos, Padre, y que tu gloria sea alcanzándolos, Padre, a ellos en el nombre de Jesucristo. Obra Espíritu Santo, alcanza a los Padres de la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Quita con tu poder, Espíritu Santo, ese efecto de la muerte del coronavirus. Quítale el efecto, quítale la rapidez, la agilidad. El Espíritu de Dios sea en sus pulmones, fortaleciéndolos, levantándolos, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es mayor, la sangre de Cristo tiene más poder y declaramos la sangre de Cristo en ellos
ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos la sangre de Cristo en nuestras familias, en nuestros hogares, allá en Sogamoso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene más poder, el Espíritu Santo tiene más unción, es la unción, es la gloria, la cobertura divina tuya, Espíritu Santo, en nuestras familias, en nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestros ojos están puestos en tu reino, Padre. Clamamos a ti, Padre. Obra, Espíritu Santo, obra grandemente, Espíritu de Dios, en José, en Martica, allá en Mauro. Llénalo de gloria, más poder, más unción en ellos. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo, es lo sobrenatural del Espíritu Santo que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre precioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, tío Lalo. Amén. Lo importante es esa partecita que estamos tocando, todos apoyémonos, todos unidos y cuidándonos. Importante, me encanta resaltarlo. Pongamos de nuestra parte, Dios ve eso como fe. Digamos, lo menciono y me gusta resaltarlo porque lastimosamente hay muchos que han dicho que eso no es fe, que antes es lo opuesto, pero no, nosotros sabemos que fe es obediencia y nosotros debemos sujetarnos tanto a nuestras autoridades terrenales como obviamente a las espirituales, ¿no? O sea, todas. Bueno, familia, entonces vamos a comenzar con la lectura hoy es la parte 31, la lectura de Apocalipsis, parte 31, y pues la verdad, vuelvo a decirles, está muy, muy interesante, entonces como para que todos estemos atentos, escuchando esta lectura. La lectura para hoy es Apocalipsis capítulo 4, versos del 1 al 3. Leo la palabra bajo la guía y la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amados hermanos y hermanas en Cristo, desde el capítulo 4 de Apocalipsis está el contenido de la profecía de lo que sucederá en el futuro. Para ser más exactos, es la profecía sobre las cosas que sucederán después de que el Señor venga a tomar a los hijos salvos de Dios y sean llevados en el aire al banquete de los 7 años. Por lo tanto, lo que les voy a explicar ahora puede no afectar directamente a aquellos de ustedes que serán salvos e irán al cielo. Por supuesto, al final de este libro de Apocalipsis están los contenidos para los hijos salvos de Dios, como los 7 años del banquete de bodas, el reino del milenio y la Nueva Jerusalén. Continúo. Pero el resto del contenido de Apocalipsis trata sobre la gran tribulación de los 7 años que tendrá lugar en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios permitió que estos contenidos, que pueden no ser necesarios para que los hijos de Dios los conozcan, se escribieran en la inspiración del Espíritu Santo y se pusieran al final de los 66 libros de la Biblia? La razón es que esto es una advertencia para los hijos de Dios. Aunque son hijos de Dios, deben estar despiertos para vivir una vida de fe hasta el último momento. Además, este libro se convertirá en el último vínculo con la salvación para aquellos que experimentarán los 7 años de tribulación en esta tierra. Dios les está presentando un camino para alcanzar la salvación del espigueo, la última oportunidad de salvación, arrepintiéndose y enmendando su vida incluso en ese último momento. Por cierto, el significado más importante de que el libro de Apocalipsis sea el último entre los 66 libros de la Biblia es que este es la conclusión de toda la Biblia.
Así como puede comprender la idea de un libro completo después de leer la conclusión del libro, solo después de terminar de leer el libro de Apocalipsis, usted puede entender completamente la providencia del cultivo humano de Dios. Sin embargo, algunos siervos de Dios dicen, cuando se interpreta de manera incorrecta, Apocalipsis se volverá dañino. Enseñan como si fuera bueno no saber sobre Apocalipsis, pero lo dicen porque no pueden interpretar correctamente el significado espiritual contenido en Apocalipsis. Está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versos del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está claramente escrito que no deben quitar las palabras de profecía de este libro. Por lo tanto, los contenidos de Apocalipsis nunca son innecesarios. Definitivamente son palabras que se necesitan conocer para llegar al árbol de la vida y entrar en la santa ciudad. Además, Éxodo capítulo 12, versos 9 y 10 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Debemos comer todo el cordero que es la palabra de Dios, los 66 libros completos de la Biblia. Debemos comerlo y hacer pan de él incluso hasta la mañana. En otras palabras, hasta que el Señor regrese para llevarnos. Como les dije antes, el contenido de Apocalipsis son las palabras que son imprescindibles. Debemos comer y hacer pan de ellas para estar despiertos y vivir una vida de fe en estos últimos días. Deseo que escuchen atentamente esta conferencia sobre el Apocalipsis y estén despiertos para vivir una vida de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo que todos ustedes puedan ser arrebatados juntos en el aire y encontrarse con el Señor cuando Él regrese para llevarnos. Amados hermanos y hermanas, el capítulo 4 de Apocalipsis registra la escena que tendrá lugar alrededor del trono de Dios. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, perdón un momento. Continúo. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, escribió las cosas del reino celestial que tendrían lugar 2000 años después. Entonces, ¿cómo fue posible que el apóstol Juan observara y escribiera los detalles de lo que sucedería en el futuro, trascendiendo el espacio y el tiempo? El apóstol Juan escribió lo que vio su espíritu. Del mismo modo, el espíritu puede trascender el tiempo y el espacio, conocer de antemano las cosas del futuro y las cosas del pasado. Explicaré al respecto con gran detalle cuando lleguemos al versículo 2 del texto. Ahora el versículo 1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí, después de estas, inicialmente se refiere a los incidentes de la revelación que escribió el apóstol Juan de las palabras dadas a las 7 iglesias. El apóstol Juan no recibió toda la revelación de una vez. Continuó orando y recibió revelación durante un periodo prolongado de tiempo. Hasta ese momento había recibido las palabras que fueron dadas a las 7 iglesias, y a partir de este momento iba a recibir la profecía sobre las cosas que sucederán en el futuro. Amados hermanos y hermanas, con el fin de recibir las revelaciones, tuvo que ser completamente tomado por la inspiración del Espíritu Santo. Para llegar a ser así, tuvo que acumular innumerables oraciones y hacer oraciones profundas. Su corazón tenía que estar limpio sin ninguna mancha, imperfección o defecto. También debe ser algo similar con el entorno físico alrededor. Cuanto más aislado del mundo, mejor. Es por eso que Dios permitió que Juan fuera encarcelado en la isla de Patmos para recibir las palabras de Apocalipsis. Y cuando Juan recibía revelación, a veces escuchaba la voz del Señor. Vio visiones. Su espíritu mismo fue llevado al mundo espiritual y realmente lo vio. Lo que voy a revelar de ahora en adelante es lo que el apóstol Juan vio y oyó después de que su espíritu mismo fue llevado al mundo espiritual. Por cierto,
Para que el espíritu de Juan fuera llevado al mundo espiritual, su espíritu tenía que pasar por la puerta del mundo espiritual. En la escritura de esta noche hay una puerta abierta en el cielo. Dios le mostró la puerta abierta en el cielo que debe atravesarse para entrar al mundo espiritual. Como ya expliqué en el estudio de Génesis, hay más cielos que aquel en el que vivimos. Ellos son el segundo, tercer y cuarto cielo. En la Biblia, aquellos que se comunicaron claramente con Dios también sabían que hay más de un cielo, a pesar de que no sabían exactamente cuántos. Tal como está escrito en Nehemías capítulo 9, verso 6, que dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La Biblia no solo dice que hay múltiples cielos, sino también que existe el nivel más alto de los cielos de los cielos. Además, el Salmo 68, 33 dice: Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Y Jeremías capítulo 10, verso 12 dice: El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La Biblia claramente habla de cielos en forma plural. Ahora, con el fin de ir de este cielo a aquel cielo, entre estos múltiples cielos, debe pasar por la puerta de su respectivo cielo. Específicamente, solo el espíritu que está separado del cuerpo puede entrar al mundo espiritual, ya que el cuerpo físico no puede ingresar al mundo espiritual. Del mismo modo, el espíritu que se separa del cuerpo que permanece en el mundo carnal puede entrar en el mundo espiritual y mirar a su alrededor. Por supuesto, hay una manera de ver el mundo espiritual sin separarse del espíritu. Eso es a través de una visión. Una visión es un regalo o un don de Dios. Es la situación de ver el mundo espiritual con ojos espirituales que se abren en la inspiración del Espíritu Santo. Es el mismo caso que está escrito en Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, que dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sin embargo, este caso de ver el mundo espiritual con los ojos abiertos, con los ojos espirituales abiertos, no es el caso de que el espíritu mismo vaya al mundo espiritual. Dado que Dios abre el mundo espiritual cuando surge la ocasión, es algo limitado para ver y comprender. En otras palabras, es el caso en que Dios muestra una escena especial en el momento o según lo requiera la ocasión. Cuando alguien vio el cielo en una visión, lo más probable es que haya visto solo una parte del cielo, en lugar de todo el cielo. Por lo tanto, una visión no es que el espíritu, por sí mismo, vaya al mundo espiritual para ver, oír y experimentar. Es más bien una obra de Dios cuando hay una necesidad de abrir el espacio espiritual, ver parte de él y comprender algo. Al contrario de ver, escuchar y experimentar el mundo espiritual en parte, existe el caso de que el espíritu mismo se separa del cuerpo y va al mundo espiritual para verlo, escucharlo y experimentarlo completamente como un todo. Aquí, el espíritu siendo separado no es el mismo fenómeno que con la división de espíritu de Dios la Trinidad. Es el fenómeno del espíritu siendo separado de un cuerpo humano. Dios la Trinidad puede dividirse en innumerables espíritus al mismo tiempo, pero solo un espíritu puede separarse de un cuerpo humano y puede ir a un solo lugar. El caso del apóstol Juan es el caso de que su espíritu se separó y vio el mundo espiritual. Sin embargo, incluso en este caso en que el espíritu se separa y va al mundo espiritual, dependiendo de si era un hombre carnal o un hombre espiritual, el método es diferente. En el caso de aquel que conoce la palabra de la verdad, cuyo corazón es el corazón de bondad y quien logra la santificación, en otras palabras, aquel a quien Dios puede reconocer, tal persona puede separar suavemente su espíritu del cuerpo en la inspiración del Espíritu Santo. E incluso cuando su espíritu se separa de su cuerpo continúa realizando las operaciones carnales para que pueda sentir y reconocer el entorno. Y su espíritu puede ver, oír, sentir y experimentar
el mundo espiritual al mismo tiempo. El apóstol Pablo vio el paraíso en el tercer cielo a través de este tipo de separación de espíritu. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo dijo que no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Dios lo sabía. Su espíritu estaba separado y vio, oyó y sintió las cosas hermosas del paraíso en ese momento. Era como si él mismo estuviera en el paraíso, pero al mismo tiempo su cuerpo, que estaba en esta tierra, aún podía respirar y sentir los alrededores. Por eso se sentía como si estuviera en el paraíso o si estuviera quedando en esta tierra. Sin embargo, había una razón por la cual el apóstol Pablo dijo que no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Dios lo sabía. Dijo de esta manera para no dar ocasión de ser calumniado por aquellos que no conocen el mundo espiritual, sino que lo malinterpretan y persiguen a otros. Sin embargo, es natural que un hombre que no tiene ninguna experiencia espiritual se confunda si se encuentra con este caso sin ningún conocimiento al respecto. Pero después de experimentar esta situación un par de veces más, se dará cuenta de la situación en la que se encuentra. No se sentirá confundido ni perplejo, sino que su espíritu observará más libremente el mundo espiritual. Desde la perspectiva de Dios, esta es la manera más adecuada y deseable cuando Él quiere mostrarle el mundo espiritual teniendo su espíritu separado. Pero este método está permitido solo para aquellos que han cultivado el corazón de espíritu y por lo tanto son apropiados a los ojos de Dios. Por lo tanto, este es un caso raro y no tan fácil. Esto es porque a pesar de que mostrar una parte a través de una visión es un don, separar el espíritu en la inspiración del Espíritu Santo está más allá del alcance de un don. Está directamente relacionado con la cuestión de santificación. Sin embargo, como ya expliqué, dado que solo una parte se puede ver a través de una visión, Dios obra a través de la separación del espíritu cuando quiere mostrar el panorama general o todo. Si un hombre aún no es un hombre apropiado para ser reconocido ante los ojos de Dios, en lugar de tener su espíritu separado por la inspiración del Espíritu Santo, Dios usa un método llevando el alma y el espíritu. Entre los que testifican que han visto el cielo, hay algunos que dicen, fui y entré al cielo. En realidad, es Dios quien los llevó bajo su cobertura. Cuando es llevado en alma y espíritu, el cuerpo físico solo respira y queda completamente inconsciente. Y a veces las cosas pueden salir mal cuando el alma y espíritu se separa a través de este método. Por supuesto, en el caso en el que Dios lo lleve bajo su cobertura, en su providencia especial, Dios seguramente lo protege, pero existen factores peligrosos a través de este método. Como no está santificado ni armado con la verdad, es probable que las cosas salgan mal cuando su alma y su espíritu tengan contacto con espíritus malignos o cuando su alma y espíritu se dirija en una dirección equivocada en el mundo espiritual. Además, aunque él mismo pueda decir que estaba en alma y espíritu, en realidad puede que no lo haya estado. Lo más probable es que esté hablando de una visión. Por lo tanto, es muy raro que Dios realice su obra a través de este método. Estos casos aislados pueden suceder cuando Dios debe obrar a través de cierta persona, aunque no sepa mucho acerca de la verdad o aunque esté lejos de la bondad. Con el fin de llevar a cabo su providencia, Él lo lleva bajo su cobertura. Pero lo que Dios quiere no es mostrar el mundo espiritual a través de este método. Si hay un hombre que es apropiado en justicia, Dios puede obrar a través del método normal y apropiado de separación de espíritu en la inspiración del Espíritu Santo. Y solo es en este caso en el que tal hombre apropiado a través de la separación de espíritu podrá ver el mundo espiritual de una manera tan profunda que verá hasta la Nueva Jerusalén en la providencia de Dios. En este momento, el apóstol Juan pudo ver cosas profundas como el trono de Dios a través del método de separación de su espíritu en la inspiración del Espíritu Santo. Para llevar el espíritu del apóstol Juan al trono de Dios, el Señor abrió la puerta del cielo y le dijo al apóstol Juan,
Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Significa que le mostraría al apóstol Juan las cosas que sucederán después de estas, como los 7 años de la gran tribulación, los 7 años del banquete de bodas, el reino del milenio y el juicio del gran trono blanco. La voz del Señor fue tan fuerte como el sonido de una trompeta, como está escrito en Apocalipsis 1, verso 10. Cuando el Señor le dijo que su espíritu subiría al mundo espiritual, tal como dijo el apóstol Juan en el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu. Él estaba en la inspiración del Espíritu Santo y su espíritu fue al trono de Dios. Por cierto, lo que el apóstol Juan vio en ese momento no fue lo que estaba sucediendo en el cielo en ese momento, era lo que ocurriría en el futuro. El apóstol Juan pudo ver lo que sucedería en el cielo en el futuro, 2000 años después. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Es porque el Espíritu puede trascender el espacio y el tiempo. Por supuesto, es solo el Espíritu de Dios, la Trinidad, el que puede trascender el tiempo y el espacio. Pero si Dios lo permite, el espíritu de un hombre también puede trascender el tiempo y el espacio e ir a cualquier lugar en el futuro o en el pasado. Es por eso que pude explicar incluso las cosas que sucedieron antes del comienzo de la creación en el estudio sobre Génesis. Dado que los espíritus malignos también son seres espirituales, también pueden conocer las cosas que trascienden el espacio y el tiempo, pero a pesar de todo, solo pueden conocer las cosas del pasado y del presente. Las cosas que pertenecen al futuro están en la providencia de Dios, quien es el Señor de todas las cosas. Entonces, solo Dios sabe las cosas en el futuro. A los espíritus malignos nunca se les permitirá conocer las cosas del futuro. Sin embargo, debido a que los espíritus malignos tienen autoridad para instigar y manejar a los hombres malvados como sus esclavos, los espíritus malignos solo pueden saber un poco de lo que les sucederá a esos hombres malvados. Por ejemplo, dado que pueden incitar o provocar que un hombre malvado engañe a otros, hasta cierto punto pueden prever el resultado de las cosas que están relacionadas con ese hombre. Por lo tanto, aquellos que leen la fortuna de otros o lanzan hechizos a través del contacto con los espíritus malignos, fingen prever el futuro de los demás basándose en lo que los espíritus malignos le dicen sobre su situación pasada y presente y el nivel de su maldad. Pero debe tener en cuenta que es solo Dios, la Trinidad, quien conoce las cosas del pasado, presente y futuro que trascienden el espacio y el tiempo, y que solo cuando tal Dios obra, las cosas del futuro pueden ser explicadas claramente a través de un hombre adecuado. Amados hermanos y hermanas, desde el momento en el que el apóstol Juan dijo, y he aquí, en el versículo 2, él habla de lo que su espíritu vio y oyó. En primer lugar, fue el trono de Dios. De hecho, incluso si alguien tiene su espíritu separado, no es fácil acercarse al trono de Dios, a menos que esté permitido en la providencia especial de Dios. Es específicamente así como el apóstol Juan, cuando estaba viendo no solo el trono de Dios, sino también al que estaba sentado en el trono. No pudo ver el rostro de Dios Padre en detalle, pero tal como el apóstol Juan dijo en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Él vio precisamente el trono de Dios y al que está sentado en el trono y sus alrededores. Para mostrar claramente el tiempo del fin del mundo, el apóstol Juan era el hombre más adecuado en ese momento. Y en la providencia especial de Dios, Dios le estaba mostrando incluso las cosas espirituales más profundas. Siempre que haya un hombre adecuado, Dios Padre quiere informar sobre lo que ha de suceder en el futuro a través de él por todos los medios para que más personas puedan despertarse y adornarse como novias y esperar hasta que el Señor regrese. Pero a los ojos de Dios hay pocos hombres a quienes Dios pueda mostrar las cosas del futuro. Dios no puede dejar que cualquiera las conozca. Dios no permite que una persona sepa lo que sucederá en el futuro para que esa persona haga con ello como le plazca. Dado que se realiza estrictamente en justicia, Dios puede informar esas cosas solo cuando hay alguien que cumple con las condiciones adecuadas. Si le da esa información a cualquiera,
esto no estará de acuerdo con la justicia. Si alguien lo sabe mientras aún queda maldad en él y lo usa para su beneficio personal, puede más bien presentar un caso de acusación para el enemigo, el diablo y Satanás. Por lo tanto, Dios puede comunicarme el flujo de la historia mundial y las profecías sobre el futuro que les estaré explicando de ahora en adelante, pero he pagado el precio apropiado en justicia. Como el apóstol Juan hizo su vaso apropiado en la justicia y acumuló oraciones adecuadas en justicia, pudo abrir la puerta del mundo espiritual y retirar el secreto del cielo. En la próxima conferencia veremos el trono de Dios y aquel que está sentado en él, es decir, la imagen de Dios y la situación del entorno. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en muchas formas, conocer el futuro es beneficioso para nosotros. Sin embargo, cuando conocemos el futuro dependiendo de cómo sea su corazón, el resultado puede ser completamente diferente. Aunque alguien sepa que se acerca una prueba en un futuro próximo, si nunca se prepara para ello, es inútil saberlo de antemano. Asimismo, aunque alguien esté informado sobre el futuro y se le enseña cómo prepararse, si él mismo no lo comprende en su corazón y no lo prepara, es inútil. Lo mismo aplica a las palabras contenidas en el libro de Apocalipsis. No importa cuán claramente se expliquen las palabras de Apocalipsis, aquellos que no se preparen irán en la dirección que han seguido hasta ahora. Es como lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero aún quedan posibilidades. Es por eso que Dios Padre permite que se vuelva a proclamar la palabra de Apocalipsis para que los que tienen oídos puedan abrir la puerta de su corazón y escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Que todos los miembros de Manmin y aquellos que están escuchando este mensaje comprendan el corazón ardiente de Dios Padre, se despierten completamente y vivan una vida de fe adecuada para adornarse como una novia. En el nombre del Señor Jesucristo yo oro. Amén. Bueno, ese fue el mensaje de hoy. Como vemos, ya es mucho más profundo. Pienso yo que tal vez por esta razón estos mensajes no están ni siquiera en español, porque para poderlo tener tuve que hacer la traducción de inglés y no solo eso, sino que tuve que guiarme también de la traducción de coreano, porque habían unas cosas que, digamos, en la traducción de coreano a inglés no la hicieron muy exactamente. Entonces, tuve que llamar al pastor David hoy en la tarde para hacerle unas preguntas sobre algunos temas pues que no estaban muy bien explicados en inglés. Entonces, espero que haya quedado claro y pues igual, hay muchas cosas, son muchos temas que se tratan acá acerca del mundo espiritual o de los espacios espirituales y de cómo, digamos, se puede pasar a esos espacios espirituales. Digamos, el pastor nos explica 3 posibilidades. La primera es a través de una visión, ¿sí? Pero una visión, sencillamente uno solo ve una escena, no puede ver el entorno ni puede ver un todo. Y hay otros dos clases, otros 2 métodos para poder estar en el espacio espiritual, que es a través de la separación del espíritu y el otro es a través de la separación del alma y del espíritu. ¿Sí? Entonces, voy a aclarar esa partecita. Entonces, digamos, como para que lo comprendamos un poquito más fácil, de pronto los que han escuchado el testimonio de Angélica Zambrano, en ella Dios se llevó el alma y el espíritu de ella, porque ella no tenía el nivel de santidad necesario para que solo su espíritu fuera separado. ¿Sí? Entonces, de pronto ahí podemos comprender un poquito más la diferencia de cómo se puede llevar a cabo una separación de espíritu en una persona que ha llegado a la santidad y en una persona pues que no lo ha logrado, pero Dios necesita en su providencia mostrarle o enseñarle el mundo espiritual. Bueno, me gustaría escuchar qué más aprendimos, si de pronto hay alguna duda, si de pronto hay alguna pregunta con respecto al tema. Vuelvo a decir, sé que son temas un poquito complejos, pero porque son muy profundos, pero muy bonitos.
La verdad, es muy interesante comprender estos mensajes. ¿A quién le gustaría comenzar? Hola, Patro. La familia, pues escuché ahí, porque ¿qué? Bueno, pero lo que entendí, sí es un poquito complicado, pero lo importante es cómo pudo pasar, esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Sabemos que Juan miró lo que iba a pasar en el futuro y también estuvo en el reino de los cielos. Y Dios lo preparó y precisamente esa situación por la que él estaba pasando tan difícil en esa isla de Patmos fue la que se prestó para que él pudiera hacerlo. Eso fue como su preparación para que él pudiera estar listo y Dios le pudiera mostrar lo que ahora sabemos o lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Bueno, partiendo de ahí, que eso ya lo sabemos, nosotros sabemos que como por conocimiento o porque está escrito en la Biblia, por lo que nos ha dicho en religión desde el colegio o lo que nos ha explicado ya sea un cura o un pastor, nosotros creemos, pero esa es fe carnal, ¿no es cierto? La fe carnal, ¿cuál es? La que sabemos de conocimiento y sabemos de alguna manera que existe Dios y pues ahorita lo que estamos haciendo es afianzando esa fe para poder que pase de carnal a espiritual, o sea, en espíritu y verdad de corazón. Entonces, que ya no solamente hablemos de boca, que existe Dios, sino que ahora lo hablemos y ahí está el secreto en espíritu y verdad para cuando oremos. Ese es el secreto de crecer en el espíritu, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos una fe carnal, dependiendo de la medida, si somos un bebé, Dios nos va a escuchar, dependiendo del anhelo, ¿sí? O la necesidad que tenemos en nuestro corazón de buscar de Él. Ya es muy diferente cuando conocemos de Dios y tenemos mucho conocimiento y llevamos 5 o 10 años o 15 años o 20 años y de pronto se nos hace raro el por qué no somos escuchados. Es porque muy seguramente tenemos una fe carnal y nuestro primer amor se ha ido apagando o de pronto se apagó completamente y lo único que hacemos es, tenemos fe carnal de conocimiento y hace mucho tiempo, no sabemos cuándo, nos hemos apartado de Dios y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por rutina o por compromiso o porque venimos haciéndolo hace mucho tiempo, rutina. Ahora, vamos a la prédica que fue lo que escuchamos ahorita y fue demasiado fuerte. Es más, era fácil que uno se perdiera. El pastor habla mucho de que trasciende el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, cuando nosotros entendemos lo que yo les acabo de decir, o sea, en espíritu y verdad de corazón, una fe espiritual, es que la palabra está viva en todo momento. ¿Cuál es la mejor forma de saber que la palabra está viva? Cuando tenemos un problema o una situación difícil, y ahí es cuando pelamos el cobre y sabemos si sí estamos con Dios o no. Y todo lo que veníamos hablando o todo lo que sabemos de conocimiento, de verdad lo creemos o simplemente lo hablábamos, pero en esa situación difícil decidimos que no. Mejor más bien voy y saco la plata prestada o corro rápido para la clínica o en lugar de tener dominio propio me pongo a pelear y me dejo llevar de la emoción, de la ira y pues ahí es donde nos damos cuenta luego cuando ya tenemos la cabeza fría, pucha, no estoy poniendo por obra lo que he aprendido. Entonces, para entender un poquito lo de Juan, ojalá Amado ahí me va a decir si estoy bien o estoy mal. Dependiendo de nuestra fe espiritual y ya no carnal y de la medida, vamos si Dios quiere, que nosotros sepamos sobre el futuro o sobre algo que va a pasar o tengamos, es una simple confirmación para fortalecimiento de fe, puede ser de estas tres maneras. La que usted dijo, la primera, puede ser una simple visión.
Muchos hablan de que han ido al cielo, pero lo más seguro, y por sus frutos los conoceremos. Yo les puedo decir algo, pero si yo tengo problemas, ustedes van a decir, no, fue una visión. No van a decir que yo fui en espíritu al reino de los cielos, y lo que les estoy comentando, les estoy hablando de, mejor dicho, sí, totalmente real. Entonces, mis sentidos me pueden estar engañando, ¿sí? Mi humanidad me puede estar engañando. Yo puedo haber tenido o un simple sueño, o si fue de Dios, una visión, o si Dios me llevó hasta más arriba y estoy más santificado y tengo más poco de mi alma, pues entonces voy a ir en espíritu y alma como esta niña, pero entonces para poderlo comprender tengo que ir con mi parte almática y mi parte de espíritu, porque no estoy totalmente santificado. Lo que yo entiendo al tener que ir el alma es que un porcentaje mío es el que está viviendo en el mundo, ya sea las emociones, el mal genio, la pereza, la gula, la lujuria, los celos, la arrogancia, el egoísmo, el orgullo, bueno, todo eso mal, todo eso que tenemos malo, tengo de eso, y Dios no me puede llevar en espíritu porque tengo mucha maldad. Entonces, para poder comprender lo que yo vi allá, tengo que expresárselo a ustedes de una manera que me pueda hacer entender. O sea, como Patro se hace entender. Si estoy realmente santificado, pues voy a ir totalmente en el espíritu y voy a ir con Dios. Y pues obviamente, no sé si Mao, yo pudiera hacerme entender más fácil si fuera en el espíritu, porque se supone que cuando una persona habla en el espíritu, es más claro. fácil de entender, o Sí, es más claro, ¿no es cierto? sí. Entonces, no sé si por donde voy y con la introducción que hice esté bien y me haya hecho entender, pero sí es un poco complejo. Me gusta saber, porque puedo saber cuándo Dios me está hablando, si fue un sueño, si me mostró por una visión, o me parece más importante cuando vamos a hacer un negocio o tenemos una decisión por tomar, ya sea con nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos, o todas las decisiones que tenemos en esta vida, que tenemos que hacerlo con Dios, pero hay algunas complicadas. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo saber cuándo es el Espíritu Santo el que nos está hablando? ¿Cuándo saber que soy yo, mi forma almática y mi humanidad por la que me está hablando y la quiero meter con Dios? ¿O cuándo sé que es el enemigo el que me está hablando y yo estoy diciendo, Dios me susurró? Entonces, todo eso tiene que ver, para que ustedes no digan o se crean o yo me crea de lo que me hable cualquiera. Para eso nos estamos formando acá, para que no cualquiera venga a hablarme, a decirme, y yo a todo le tenga que decir sí y amén. Y, y una de las reglas y la de oro y la más importante es: todo tiene que glorificar a Dios de acuerdo a su palabra y su voluntad. Si no lo glorifica a Él, pues entonces por más que diga que es de Dios o parezca bueno o parezca que está bien, pues no lo es. Entonces yo le decía a un amigo, la decisión que se tome puede ser, entre comillas, la mejor, y todo el mundo le puede decir que es la mejor decisión. Pero entonces, si esa decisión no le hace bien a todo el mundo, pues entonces muy seguramente no es de Dios. O sea, nosotros buscamos que todo salga bien para mí y para los míos. Pero si el vecino resulta perjudicado, pero Dios no quiere, y pues el vecino además no va a la iglesia. El vecino no es ni cristiano, entonces Dios de pronto lo quiere castigar a él. No es justo. Entonces uno se quiere engañar. Y pues ahí me estoy engañando y ahí empieza otra vez la fe carnal. Es fuerte, y le pido a mi Dios que nos fortalezca y tomemos las mejores decisiones, como dice el pastor, que aún nosotros sufriendo las consecuencias, con un sí y un amén y con gozo y alegría, pongamos el pecho. Gracias. Patro, gracias. La verdad me gustó bastante ese análisis que hizo Patro y la verdad me gustó, no lo había visto por ese lado.
pero me gustó y muy posiblemente va por ese lado. Entonces me gustó bastante. Digamos, Patro comenzó hablándonos acerca del ambiente adecuado o el ambiente ideal que necesitaba Juan para, o sea, no solo espiritualmente, sino también el entorno para poder recibir esta revelación. Entonces, las personas que lo encarcelaron pensaron que ellos eran los que lo habían encarcelado, pero no, esa era la providencia de Dios. Al igual que cuando encarcelaron a José, ¿sí? Lo mismo. O cuando lo vendieron como esclavo, como esclavo. No era plan de los hermanos, no era plan de la esposa de Potifar, era el plan de Dios, era la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita esos momentos o esos lugares para un específico propósito. Nosotros vemos que ahí fue salvación en ese momento, pues de toda la tierra, de toda esa tierra, de Egipto y los alrededores, y también del mismo pueblo de Israel, porque a través de esa obra de José fue salvo toda la nación de Israel. Entonces, es interesante, esa parte es muy chévere. El objetivo de este mensaje es fortalecer nuestra fe, ¿sí? El mismo pastor finalizó diciendo, de nada nos sirve comprender en detalle todo este mensaje, de nada nos sirve escucharlo y entender la mejor explicación si no lo comprendemos en nuestro corazón. No sirve absolutamente para nada porque seguiremos, así como que decía ese versículo que dice, los injustos sigan siendo injustos, ¿sí? Los malvados sigan siendo malvados. ¿Por qué? No importa. El solo conocer la palabra de conocimiento no sirve para nada. Judas la conoció y no le sirvió para nada, se terminó perdiendo. Entonces, por eso es importante interiorizarla y hacer la fe y vida en nuestros corazones. ¿Cómo? A través de las obras. Por eso es tan importante esa parte. Bueno, digamos, esa partecita de que trasciende el tiempo y el espacio es muy chévere. Patro nos lo mencionó, digamos, nos lo dijo así como, o nos lo resumió con que la palabra está viva y por eso trasciende el tiempo y el espacio. Pero, digamos, en este mensaje vemos algo todavía más profundo. Vemos literalmente viajes en el tiempo, ¿sí? Viajes en el tiempo que se pueden hacer tanto al futuro como al pasado. Entonces, es interesante porque lo que Juan hizo fue un viaje al futuro. Interesante. Y digamos, de alguna manera el pastor también nos mencionó, para yo poder explicar en Génesis, en el estudio de Génesis, las cosas que sucedieron antes de la creación, Dios le permitió viajar al pasado. Entonces, es interesante y es muy chévere esta parte porque nosotros también tenemos esa capacidad en Dios, ¿sí? Y el enemigo también, como es un ser espiritual, también puede trascender el tiempo y el espacio, pero solo hacia el pasado y el presente. Él no puede ver nunca el futuro, ¿sí? Entonces, digamos, el pastor nos explicó acerca de cómo pueden hacer los adivinos, ¿sí? Para ver las cosas que van a pasar en el futuro de cierta persona. Sencillamente ellos conocen el pasado, conocen la maldad y conocen el camino que está llevando y, digamos, como los enemigos, el enemigo ya conoce cómo funciona el reino de las tinieblas, pues ya saben en un futuro cercano qué va a suceder con esa persona. Entonces, eso es lo único que pueden hacer los adivinos, ¿sí? Guiados por espíritus inmundos, de alguna manera, para explicarlo. Entonces, me parece muy interesante esa partecita de los viajes en el tiempo. La verdad me emociona, porque nosotros también podríamos estar capacitados para poderlo vivir y lo que dijo, y Patro continúa diciendo, depende de nuestra medida de fe o de nuestra capacidad, nosotros también podemos, Dios también a nosotros nos puede revelar cosas que sucederán en un futuro. Esa parte me parece súper chévere. Igual el pastor ahí nos explicó de varias condiciones necesarias para que Dios nos pueda revelar cosas que van a suceder. Es más, Dios necesita de esos hijos, porque por eso la palabra dice que Dios no hace nada sin antes decirlo a sus siervos y profetas, ¿sí? Esa parte es muy, muy importante. O sea, Dios siempre está buscando personas capacitadas a las cuales les pueda decir sus planes a futuro. Me gustó mucho lo que dijo Patro con respecto de el por qué era necesario para que una persona que no es espiritual fuera en alma y en espíritu. Pero entonces el pastor también nos explicaba que a Dios no le agrada y ese no sería el ideal. Sencillamente Dios lo hace cuando es indispensable llevar a una persona y enseñarle el reino espiritual o el mundo espiritual. Y pues en este mensaje el pastor no lo menciona, pero en otro mensaje sí, y es que cuando una persona va de esta manera al mundo espiritual, el alma puede tergiversar lo que vio en el reino espiritual. Entonces, por eso, digamos, todos los testimonios, por decirlo así, de las personas que han de pronto o tenido visiones
o han ido de esta manera, en este método de separación de alma y espíritu, digamos, cambian cosas según su manera de pensar o según su forma de comprender las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que no es el ideal es en espíritu. Entonces, más que, digamos, algo me gustó que Patro nos dijo, más que buscar el espíritu, llegar al espíritu para que Dios nos muestre el futuro y nos muestre el reino espiritual, me gustó mucho que Patro dijo, es más importante estar guiados a diario por el espíritu, tanto en nuestras decisiones, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, que en todo tiempo estemos guiados en el espíritu. Me gustó mucho ese análisis que hizo Patro, la verdad me pareció súper, 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 muy bonito. Gracias, Patro, súper chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Si de pronto hay alguna pregunta, vale, tío Lalo. Si de pronto hay alguna pregunta, no hay problema. Gracias, Mauricio. Dios les bendiga a todos, familia. Mire que el 4 dice y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Entonces aquí habla de Juan. Juan, Dios le dio el privilegio, fue a Juan, porque él estaba en el espíritu. Entonces su alma y su espíritu, él fue llevado allá. Y él dice acá dice que vio a uno, y vio el trono y uno sentado. O sea que Juan, Dios lo llevó en espíritu, le llevó su alma, su espíritu, y vio al Padre. O sea que él estuvo en la Nueva Jerusalén, en el cuarto cielo, ¿correcto? Pero entonces acá llega en el capítulo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coronilla, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Entonces acá, por decir algo, la esmeralda, veo que representa acá al cristiano, porque la esmeralda es pulida, ¿cierto? Hasta llegar a lo ideal. Entonces, acá el Señor siempre nos pule como esa esmeralda, porque, o sea, es muy glorioso, por decir algo, estar, y es un privilegio estar en el Espíritu, porque las cosas ya van a ser como más reveladas, se revelan como más de una facilidad como tan hermosa, o sea, tan rápida, ¿cierto? Porque, por decir algo, en la carne uno no entiende esto. En la carne uno queda enredado acá, uno dice, pero yo no entiendo esto, ¿cómo así? Pero en el espíritu ya es otro cuento, ya es distinto. Entonces es muy importante lo espiritual y la fe, siempre tener ese corazón, tener esa alma, tener esa mente llena de fe. Y ahora otra cosa, por decir algo, aquí también hay argumentos y hay bases donde, por decir algo, hay personas que dicen que no y que no, o sea, pues obviamente los que están en el mal, ¿no? Que no, que Dios no existe, que no, esto no, pero sí, acá o sea, lo tenemos claro de que sí, acá hay pruebas de que sí, el Señor Jesucristo, Él es el Todopoderoso, de que hay un trono, de que hay una salvación, de que si la salvación la persona la busca, allá el Señor los va a esperar. Entonces acá hay bases bíblicas y poderosas y fuertes de que sí, de que el trono del Señor está establecido, porque allá Él lo vio y vio ese arco iris. O sea, también acá el arco iris y todas esas piedras preciosas, la esmeralda, está adornado ese trono celestial, ¿no? Veo también, por ejemplo, en esto, el Señor nos muestra y nos enseña de que lo allá es glorioso, o sea, eso es algo único, o sea, eso es algo poderoso, allá, por decir algo como le dijera, está todo, ¿sí? Es un reino muy completo, un reino también muy fino, ¿sí? Porque imagínense tener esmeralda allá, tener el arco iris, tener esas piedras tan preciosas que nombra acá. Entonces es un trono muy lleno de gloria, el trono más perfecto, lleno de gloria y lleno de riquezas. Es el trono de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, familia. Gracias. Amén. Gracias, tío Lalo.
Sí, esa partecita, y pues digamos chévere porque a partir de mañana ya vamos a comprender un poquito más acerca del trono, de la presencia del mismo Padre, porque a quien vio ahí en ese momento Juan en el trono fue al Padre, entonces es interesante. Entonces a partir de mañana vamos a ver esa parte. Pero una pequeña aclaración. Lo que fue de Juan fue solo el espíritu, el alma no fue, ¿sí? Digamos, esa es la diferencia entre las tres, digamos, entre las tres separaciones, ¿sí? La primera sencillamente es una visión, la segunda, que es la ideal, separación de espíritu, y el alma se queda acá en el cuerpo. Y la tercera, que es cuando no están santificados, es cuando Dios permite que vaya el alma y el espíritu. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque Juan dijo esto, es que estaba en el espíritu, ¿sí? Entonces, ahí aclaraba que él no fue con su alma se quedó acá. Y ahí cuando comprendemos esa parte, podemos ahora sí entender cómo fue el apóstol Pablo al reino de los cielos. Por eso dice, si en cuerpo, no lo sé. Si en espíritu, no lo sé. Dios lo sabe. ¿A qué se refiere esa parte? Pablo sentía que estaba en su cuerpo, pero también sentía que su espíritu estaba en el cielo. Es por eso que él dice, yo fui, pero no lo sé porque yo sentía que estaba en dos lugares a la vez. ¿Sí? Entonces, el alma de Pablo quedó acá en la tierra. Señor tío Lalo. Mauro, sí, sí, gracias por esa aclaración. Pero Mauro, una preguntita, por decir algo, ahí nombra el alma y el espíritu, ¿cierto? Pero no nombra el corazón. ¿Cómo es ahí? El espíritu está en el corazón, ¿sí? El espíritu, digamos, el espíritu de Dios y nuestro espíritu están en el corazón. Y el alma es nuestra mente, nuestro conocimiento. Entonces, por eso necesitamos ser santificados. El alma y la mente unen, y el Exacto. corazón, Sí. Nosotros, Mao, no, Señor, nosotros estamos conformados por tres, solo por tres: sí, espíritu, alma y cuerpo. sí, Nuestra alma es por lo que es como nacimos. Nuestro espíritu está dormido hasta que empezamos a conocer de Jesús. Es así, ¿no es cierto? Y la idea es que nuestro espíritu crezca para que doblegue el alma y haga que prospere y viva por el espíritu. ¿Es así? sí, sí, Nuestra alma, pero es necesario aclarar el alma. sí, por eso lo digo. El alma es la parte, pues, la parte almática, es lo de la carne. Entonces, el mejor ejemplo para que nos da como cuando yo empecé para entender todo esto es, hay 10 tipos de personas y los 10 tipos de personas ven este escenario. Ven a dos personas hablando en una esquina o ven a una pareja hablando en una esquina. Todos van a pensar de acuerdo a su corazón, sin Dios. El que está más santificado, tiene mejor corazón, va a decir, no, deben estar simplemente charlando. Otros van a decir, yo vi que movía la mano y estaba como de mal genio. Otros van a decir, ¿quién sabe qué fue lo que pasó? Otro van a decir, a mí me contaron por ahí que se tuvo un problema y de lo más seguro es que de pronto fue de plata y empiezan a suponer. Y así el resto. La parte almática o la de nosotros o la de nuestra humanidad supone de acuerdo a nuestro criterio o forma de pensar, a lo que yo tenga en mi conciencia, a lo que para mí, de acuerdo a lo que yo piense, esté bueno o esté malo. La parte espiritual, que es para donde vamos, piensa como Dios, solo ve lo bueno, ve lo que para otros no sería algo anormal y diría que está locos. ¿Cómo qué? Darle todo a los pobres y darle toda nuestra vida a Dios. Nosotros tenemos el límite humano, o sea, el límite de nuestra alma, hasta donde llevemos. Como lo dijo el mismo pastor, y ahí lo terminé de entender. De acuerdo a ese límite que tenemos, vamos a llegar y a decir, no, pero porque ya ha pasado. Yo llego hasta aquí porque yo necesito trabajar, yo necesito pagar la hipoteca de la casa, yo necesito darle universidad a mis hijos, yo también necesito asegurar mi vejez. Yo no puedo darle todo a mi Dios. ¿Cómo? Y todos llegamos hasta un límite en nuestra humanidad y llegamos hasta un límite en lo espiritual. Pero la idea, para que el pastor nos explica, para que no nos estresemos y no sea una carga, porque Dios no debe ser una carga, al contrario, y nos lo dijo hoy, todo con gozo y alegría en Él.
hoy creciendo mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y siempre siempre teniendo presente el futuro. Digo, el presente. No preocupándome ni por el futuro ni por lo de ayer, porque lo de ayer ya pasó. Y lo de hoy es lo que puede cambiar el futuro. Trato de poner eso por obra, porque una cosa muy diferente es hablarlo y otra muy aparte, porque yo puedo tener una discusión, por decir hoy, con mi familia. Y quién sabe si yo vaya a poner por obra o hasta qué porcentaje lo que les acabo de hablar. No sé Vale. si me haya podido entender. Sí, no, pero digamos, lo importante, o sea, esa partecita está bien, pero para comprender qué es el alma es un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? O sea, comienza con el dispositivo de almacenamiento que vendría a ser nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en el cerebro que tenemos información almacenada desde el momento en que nacimos. Entonces, nosotros cuando tomamos esos pensamientos, esos recuerdos, se convierten en pensamientos. Y cuando ese pensamiento después se convierte en un sentimiento y mezclado, digamos, esa falsedad, porque lamentablemente lo que hemos vivido en el mundo es más falsedad que verdad, esa mezcla de falsedad y verdad es conciencia. Esa es la parte de nuestra alma. Esa es el alma. ¿Sí? Ese es el alma. El alma es nuestro dispositivo de memoria que recupera todos esos recuerdos y los convierte en pensamientos y sentimientos. Eso es la parte almática. Entonces, por eso es necesario que, digamos, por ejemplo, el apóstol Pablo o el apóstol Juan fueran en espíritu al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que su testimonio fuera fiel y verdadero. Porque si hubiese ido su parte almática, ellos podían haber tergiversado y haber cambiado algunas de las cosas que Dios les mostraba. Por eso es que, digamos, acá el pastor Noy nos aclaraba, este es el ideal y este es el método que Dios quiere que nosotros estemos capacitados para Dios podernos revelar el reino espiritual o podernos revelar sus planes, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante separar el alma del espíritu. Entonces, cuando la palabra nos dice que prospere tu alma, ¿qué quiere decir que prospere el alma? Que el alma sea gobernada por el espíritu, porque así era originalmente. O sea, originalmente ni siquiera se necesitaba la palabra alma o espíritu en Adán, sencillamente él era un ser viviente, ¿sí? ¿Por qué? Era el espíritu el que gobernaba en Adán. Cuando Adán pecó, en ese momento, quien murió fue el espíritu y el alma comenzó a gobernar el espíritu. Entonces, que nuestra alma sea prosperada significa que el espíritu retome la tarea original y vuelva a gobernar el alma. Ese es eso es lo que significa deseo que seas prosperado, y cuando somos prosperados en el alma, absolutamente ya todas las bendiciones nos van a seguir porque somos seres espirituales, ¿sí? Retomamos la imagen perdida de Dios. El pastor dijo que si nosotros llegáramos a ir allá y volviéramos, así como lo hizo Juan, literal, daríamos toda nuestra vida pues por él. O sea, sería literal, tanto que nos importaría nada este mundo sino hacer la obra de Dios, santificarnos y hacer la obra de Dios. Mao me dijo hoy que si escuchaba el número 10 de los 10 mandamientos, que es uno de los principales problemas del alma, y es la codicia, o por lo que nosotros nos movemos a diario. Nosotros nos despertamos todos los días es para trabajar y para poder, obviamente, eso no está mal, pues para tener más y pues poder ser bendecidos más grandemente, para tener más y más. Ahora, el pastor dice, si el rico estoy hablando del pobre Lázaro y el rico, si el rico hubiera tenido otra oportunidad de volver a este mundo después de que decía, deja que Lázaro me toque con una gota de agua, si hubiera tenido una segunda oportunidad, dice el pastor, ¿ustedes qué creen que hubiera vuelto a este mundo? ¿A seguir disfrutando de su riqueza y comiendo y esto? ¿O hubiera dejado todo por basura para salvarse él y a su familia, como quería? Entonces, para eso es que nos estamos formando, porque volvemos a lo mismo. Pues llegamos a tener un problema y pues nosotros ahí es donde volvemos a ver qué tanto ponemos por obra, pero Dios tiene amor y misericordia y gracia para con cada uno de nosotros. La idea y lo que estamos haciendo ahorita es tratando de parecernos a Juan y llegar a ser un apóstol de Dios, y yo veo que el fin de todo esto es poder afianzarnos
respaldarnos de poder para poder hacer que otras personas en el futuro lleguen a su espíritu, lleguen a sus pies también en espíritu y verdad de corazón y tengamos las respuestas. Porque díganme, si yo le llegara con una pregunta de estas o yo llegara a un pastor, ¿qué me respondería? Entonces, ese tipo de preguntas o ese tipo de comida espiritual es la que nos va guiando cada vez para el crecimiento espiritual es ese, ¿no, Mao? O sea, nosotros vamos a pedir cada vez comida más sólida, más sólida. Pues da un poquito de miedo y me he preguntado por qué este tipo de conversaciones, porque este tema, cuando Mao lo estaba leyendo, si uno se descuida un poquito, se pierde. Y yo puedo más o menos hablar del tema porque durante el día me dan ganas de seguir averiguando y yo vi que Mao hoy cuando nos vimos para almorzar preparó esta charla, pero antes de compartir algo que no sabía, se preparó bastante desde esta mañana. O sea, puedo decir que la preparación de esta charla de Mao la preparó hoy por lo menos todo el día, estuvo metido ahí, todo el día metido. Y lo que no entendió, a pesar de todo lo que los años que llevamos o lo que él lleva, lo vi hablando con el pastor y aún así no nos compartió algo que no pudiera darnos respuesta, entre comillas. Por eso yo creo que Mao dijo, si tienen alguna pregunta, hagámosla y lo complicada que sea. Para eso estamos todos aprendiendo. Vale. Gracias, Patro. Digamos, lo que pasó en Juan, el ejemplo que Patro nos comentaba con respecto al rico, si tuviera una oportunidad de volver acá, es lo que pasó con el apóstol Pablo, que luego de ver el paraíso, que vio el lugar más modesto en el reino de los cielos, o sea, el más modesto, esa aclaración es importante. Pablo solo vio el paraíso, el lugar más modesto, y al ver el lugar más modesto, dijo, todo lo de acá lo tengo por basura. Entonces, es importante, o sea, digamos, lo importante de este mensaje es fortalecer nuestra fe. O sea, no es para tener más conocimiento, no es para presumirlo, es para que nosotros, digamos, tengamos más cercanía con Dios, conozcamos más el corazón de Dios y tengamos una fe sólida, una fe basada en la palabra, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso como que es lo más importante de este mensaje tan bonito. No sé si haya quedado claro esa partecita, tío. Es importante, a mí me parece muy importante porque vuelvo a decir, yo también estuve muchos años con la duda. ¿Cuál es la diferencia de alma y espíritu? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y pues ahorita ya digamos, obviamente lo tengo más claro, pero yo sé que es más profundo. O sea, ese tema del alma, del espíritu y del cuerpo, hay una serie de mensajes que se llaman precisamente así, espíritu, alma y cuerpo, donde el pastor nos explica en detalle cada parte, y creo que son más de 20 mensajes en los que nos explica acerca de esas tres partes que nos componen a nosotros, y nos dice que, él nos dice en el principio, si ustedes comprenden este mensaje de cuerpo, alma y espíritu, es el camino más rápido a la Nueva Jerusalén. Eso me gusta mucho. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, tío Frey. Buenas noches para todos. Bueno, yo siempre mirando todo lo que estamos aprendiendo, hemos visto que Dios siempre está buscando la manera de que nosotros nos salvemos, de que tengamos ese conocimiento, y por eso pues le dio esas revelaciones a Juan, que nos están llevando al conocimiento de lo que sucederá y de esa manera que busquemos la salvación. Entonces, si ya con todo esto que estamos conociendo, que estamos aprendiendo, y pues no obtenemos la salvación por culpa de nosotros, pues ya es lamentable, porque es que acá está todo, Él nos está queriendo ayudar precisamente para que nos salvemos, para que veamos todo lo que va a suceder, lo bueno y lo malo. Gracias, Juan. Gracias, tío Frey, súper. Gracias. Súper chévere. Mao, yo también, pues sí, vimos como lo mismo con Frey. Dice que el Apocalipsis está el contenido para los hijos salvos de Dios. Y el resto habla de la gran tribulación, del juicio del gran trono blanco y de el milenio. También vi que Dios preparó todo el entorno para revelarle a Juan
estas visiones, esta revelación, porque el libro de Apocalipsis es revelación. Y esta revelación es para los hijos de Dios, porque los que no conocen de Dios, los que no leen la palabra y mucho menos la entienden, obviamente no es para ellos. También nos habla en esta revelación nos habla de qué hay allá arriba, nos habla de los 3 cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y también él decía que lo que va a pasar, lo que va a suceder, solo lo sabe la Trinidad, que él le revela a las personas que cumplen, pero debe que haber una búsqueda de Dios, debe haber una santidad y cada día debe haber más, y eso es como un premio que Dios le da a esas personas por estar así separadas para Él, por decirlo. También nos habló de los que conocen o Dios les revela cosas del futuro. Si no se preparan para eso que viene, pues de nada les va a servir porque van a seguir igual. Y lo más importante es que Dios mostró todas estas cosas para que nos despertemos y nos preparemos para el arrebatamiento. Eso era todo, Mao. Gracias, Leito, súper chévere, muy bonito. Y pues esa parte, de pronto resaltar esa parte de que Dios anhela personas capacitadas a las cuales les pueda mostrar el reino espiritual. Dios busca, o sea, eso es lo que Dios más desea. Por eso el pastor nos mostraba esos 3 métodos, pero decía, Dios anhela personas santificadas a quienes poderles mostrar sus planes. O sea, Dios lo anhela, Dios busca a esas personas. O sea, Dios, yo creo, él es feliz cada vez que una persona llega al nivel necesario para poder recibir las revelaciones. Yo creo que, mejor dicho, o sea, debe ser espectacular para Dios y nosotros estamos llamados a hacer ese motivo de gozo y de alegría para el corazón de Dios. Gracias, Leito, súper chévere. Súper, súper. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Hola, tía Janet. Hola, familia, hola. Dice que estemos atentos y despiertos para vivir una correcta vida de fe. Hay que cultivar un corazón de espíritu que sea Dios que nos lleve a nuestra cobertura, que sea Dios llevándonos en su cobertura. Y que despojemos nuestro corazón, nuestro espíritu de inmundos, injustos, para que nuestra fe sea fortalecida. Esto ya es como una pregunta acá, Mao, me quedó la duda, o no sé si fue lo último que explicó, pero igual no lo entendí bien. Dice espíritu separado. Listo. Ya no lo entendí bien ahí. Listo, vale, tía. Espíritu separado. Listo, vale. Bueno, digamos, la tía, pues, digamos, todo este mensaje, toda esta revelación de Apocalipsis, toda la Biblia, porque aquí el pastor también nos aclaró, la conclusión de toda la Biblia es Apocalipsis. Entonces, toda la Biblia nos llama a estar despiertos. Esa parte es clave. Debemos tener un corazón de espíritu y debemos andar a diario con la cobertura de Dios. Y ahora, ¿qué es la separación de espíritu? La separación de espíritu es un evento en el cual el espíritu se puede separar de nuestro cuerpo y de nuestra alma, ¿sí? Nuestro espíritu puede salir y puede ser llevado a lugares espirituales o al reino o el mundo espiritual con algún propósito. Como por ejemplo en este momento que Dios separó el espíritu de Juan para poderle enseñar el futuro. A mí me encantaría poder ver cosas ya sea del futuro o del pasado, sería espectacular. Entonces, de alguna manera aquí pues, acabamos de entender o de aprender que sí existe la máquina del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Llegar al espíritu y estar capacitados para que, si es la voluntad de Dios, nos muestre lo que va a pasar o de alguna manera también nos pueda mostrar lo que ya pasó. Esa parte me pareció muy bonita y de alguna manera me parece emocionante porque, digamos, en la ciencia ficción se habla de viajes en el tiempo, se habla de teletransportación. En hechos también vemos teletransportación. Vemos, creo que fue Esteban el que bautizó al etíope, que sencillamente él se teletransportó de un lugar a otro. Entonces, vemos que la Biblia nos habla de cosas científicas y de cosas que, digamos, humanamente pueden ser ficción, pero son verdad, son real. Entonces, eso a mí me emociona de Dios, que Dios es un Dios demasiado grande, ¿sí? O sea, entonces, esa partecita es a lo que se refiere con la separación de espíritu. No sé si quedó clara esa partecita, tía. ¿Sí?
Sí, Bueno, y pues lo que dice Leito, ¿no? Pues es difícil, créame que es difícil y más para los que estamos empezando a entender bien la Biblia. Es difícil, es complicado. Así es bajo la dirección del Espíritu Santo que sea Él fortaleciéndonos, porque le cuento que es complicado. A veces se le van a uno muchas cositas, pero bueno, sí, tranquila, es tía, no complicadito. se Mm, afanen. Algo me agrada y es que están quedando los videos. Entonces, por eso sí, no se afanen por coger todo, porque a mí me ha llevado muchos años poder comprender algunas cositas y vuelvo a decir, hoy tuve que llamar al pastor David porque habían cosas que yo no comprendía de este mensaje. Entonces, es muy bonito. Lo importante, vuelvo a decir, es que ahí está y en nuestra medida, en la medida que nosotros vayamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a entender y vamos a comprender cada día más. Entonces, por eso es importante constantemente ir creciendo. ¿Listo, tía? gracias. Gracias a su merced, tía. Sí, tío Lalo, ¿nos quería compartir algo? Mauro, sí, qué pena. Por decir algo, la pregunta que hace Yane ahí, bueno, sí, la separación de espíritu, ¿correcto? Bueno, listo. Eso fue lo que le pasó a Juan y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, la joven que nombra a Mauro de Ecuador, bueno, algo así. Bueno, entonces cuando esa separación de espíritu queda ahí el alma, ¿quién cuida ahí el alma en ese instante, el Espíritu Santo o cómo es ahí? El enemigo no puede tocar esa alma porque es un alma de luz y el enemigo no se puede acercar. Pero hay una diferencia entre el caso de Juan y el caso de la niña de Ecuador. Ella fue llevada en espíritu y alma. O sea, ella fue, digamos, ella no estaba en el nivel de santidad y de bondad espiritual para poder recibir la separación de espíritu. Por eso fue que ella fue un caso especial en el cual Dios llevó su alma y su espíritu, que es diferente al caso de Juan, ¿sí? O sea, digamos, el caso de Juan, el caso de Pablo es separación de espíritu. El caso de Angélica Zambrano fue separación de espíritu y alma. O sea, fue necesario que Dios se llevara los dos para que para que pudiera recibir la revelación porque ella no tenía la santificación necesaria. Y así hay muchos casos. Digamos, hay personas que, por ejemplo, mueren y de alguna manera les resucitan o llegan allá a ese lugar y les dicen aún no es el tiempo. Esa es una separación de espíritu y alma, o sea, prácticamente el cuerpo muere, ¿sí? O sea, el cuerpo está muerto, va allá, bueno, en unos casos, ¿sí? En algunos casos el cuerpo muere, en el caso de Angélica Zambrano, en uno de los casos de Angélica Zambrano, si no estoy mal, ella literalmente murió, entonces su alma y su espíritu estuvieron allá y luego regresaron y ahí sí es necesaria la protección de Dios, tanto en el cuerpo como en su alma y su espíritu. O sea, Dios lo protege totalmente. Y bueno, esa parte es importante. Y bueno, y hay otro caso de separación de espíritu. Hay un evento que se llevó a cabo en la iglesia central de separación de espíritu. Eso fue, no estoy mal si fue en 2012, bueno, no recuerdo en este momento el año en el que se llevó a cabo, pero fue un evento en el cual se prepararon personas espirituales de la iglesia central y a través de la oración del pastor fueron a diferentes lugares, a diferentes reinos espirituales y estuvieron allá aproximadamente, creo que por unos 15 minutos, pero en esos 15 minutos ellos vivieron horas allá en el reino espiritual. De pronto algún día sería bonito que viéramos esa separación de espíritu. Fue muy especial, fue muy bonito y pues fue interesante porque fueron 7 personas. Una iba a cuidarlas a todas. Entonces, precisamente yo leyendo el mensaje de hoy, caí en cuenta de que Dios a ella no solo le permitió separarse de espíritu, sino que también la llevó a diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque la función de ella era acompañar a los otros 6. O sea, ella estuvo con los 6, pero el espíritu de ella no se dividió. Sencillamente, primero estuvo con uno, después volvió en el tiempo, estuvo con el otro, después volvió en el tiempo, estuvo con el otro, y así. Entonces me pareció increíble porque eso lo entendí en el mensaje de hoy. Me pareció súper chévere. Bueno, ese fue el primero. Y las otras 6 personas, una fue al Hades, otra fue al lugar de espera, otra fue al primer reino, al segundo reino, al tercer reino y a la Nueva Jerusalén. Entonces, es bonita esa reunión porque, digamos, fue muy fuerte lo que vivió la persona que estuvo en el Hades, porque nos comenta cosas muy fuertes que vivió allá en el Hades y pues como su alma estaba aquí, entonces interactuaba su alma con su espíritu. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, hay momentos en los que ella lloraba terriblemente estando ahí.
porque, digamos, permitía de alguna manera ver lo que su espíritu estaba sintiendo en el lugar donde estaba. Entonces, esa es la separación de espíritu. Vuelvo a decir, de pronto algún día sería interesante que pudiéramos ver ese evento. Yo lo tengo en video, si de pronto lo queremos ver. Creo que dura por ahí 1 hora y media más o menos, desde la separación hasta cuando ya ellos terminan de dar cada uno su testimonio. Es interesante. Entonces, esa parte de separación de espíritu es importante conocerla porque está escrita en la Biblia, ¿sí? Fue lo que vivió el apóstol Juan, fue lo que vivió el apóstol Pablo, y bueno, pienso yo que hay muchos más eventos en el Antiguo Testamento relacionados con este tema, pero digamos eso ya de pronto para después, que ya es como un poquito más avanzado. Y bueno, ya son ideas mías, ¿sí? O sea, no es que yo haya escuchado, sino que al escuchar esa parte de trascender en el tiempo y el espacio, digamos como que se me han formado algunas ideas de cosas curiosas que si llegara a tener oportunidad de preguntárselas al pastor, me encantaría hacerlo. Porque, digamos, son cosas muy bonitas, vuelvo a decir, son temas que humanamente parecen ficción, pero que están en la Biblia, y es espectacular ver cómo Dios es tan grande, o sea, a mí me sorprende la grandeza de Dios al ver todos estos temas. Y entonces ahí creo que, no sé si quedó bien, quedó un poquito más clara la diferencia entre separación de espíritu y separación de alma y espíritu, ¿sí? Las personas que se separan en alma y espíritu son personas que aún no tienen santidad, pero por alguna razón Dios les permite ver el reino espiritual. Hay muchos testimonios de personas que Dios les permitió ver, ya sea el infierno, ya sea el cielo, por tiempos prolongados o por tiempos cortos, ¿sí? Entonces, esas personas, por lo general, fueron en cuerpo y espíritu porque ellos pues no tenían el nivel de santificación para que fuera separado su espíritu, como en el caso de Juan y del apóstol Pablo, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro. ¿Sí? Sí, gracias, Mauro. Vale, sé que son hartas cosas, pero vuelvo a decir, no nos afanemos por correr, sino ahí despacito, despacito vayamos tomando lo que a diario nos va dando Dios a cada uno, porque eso es algo interesante. Dios a diario siempre nos está permitiendo comprender algo y nosotros a diario escuchamos lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y con el paso del tiempo, es más, puede que en 5 años volvamos a escuchar el mismo mensaje de hoy y entendamos muchas más cosas. Es más, vuelvo ahí y digo, a mí también me puede pasar porque hoy aprendí varias cosas. Hoy para mí fue un día muy bonito con respecto a este mensaje, fue muy interesante. ¿Alguien más nos quiere compartir algo o aprovechamos ahí que está la abuelita para orar el Padre Nuestro? Bueno, creo que ya, a ver, listo, vamos entonces a orar el Padre Nuestro, aprovechando que está ahí la abuelita. Abuelita, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Le están diciendo que entonces el Padre Nuestro. A ver. Vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, fue sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Tranquila. Tranquila, se le olvidó. Bueno, igual ahorita lo repetimos. Salude a sus hijos y nos despedimos. Despídase de todos, que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta Despídase, mañana, mamá, que Dios la todos. bendiga. Descanse. Hasta mañana, Yané. Hasta mañana. Vale. Gracias, familia, a todos por Gracias, mi hijo Leis. Hasta mañana, Mauro. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Hasta Gracias. Chao, tío Laro. Chao, Leitos. Saludos a mañana. saludos a Martín. Chao, Carlito. Chao, Mayrita. Hasta mañana. Chao, Hasta tía. mañana a todos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Chao.
Como que la Martica. Ah, Martica. Ahí.